Mejor hablemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, les saluda de nuevo Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos, hoy para conversar sobre el desperdicio de alimentos que, según el Departamento Nacional de Planeación en Colombia, es de 9,76 millones de toneladas de comida desperdiciada o perdida cada año. Ese es el 34% de la comida que se produce. Para conversar sobre este panorama que suena realmente tan preocupante, nos acompañan Rafael Zavala, que es el representante de la FAO en Colombia. Bienvenido. Gracias, Claudia, encantado de estar con ustedes. ¿Son las mismas cifras tienen ustedes que las del Departamento Nacional de Planeación? Sí, son 9.8 millones de toneladas cada año aquí en Colombia. .8, pues yo tengo 9,76, entonces ¿eso qué es? Sí. O sea, redondear 9.8. Ah, 9.8. Sí. Bueno, y también está con nosotros Viviana Barrera, que ella es de la Fundación Sinapsis Colombia. Sinapsis Colombia y que se ha dedicado desde hace 5 años a atender, entre otros, a personas con enfermedades terminales, ¿verdad? Con discapacidades múltiples y enfermedades huérfanas. ¿Y usted se las arregla para darles de comer a esas personas gracias a un banco de alimentos? Claro que sí, es una misión de llegar cada vez a más personas que no tienen un acceso fácil para la alimentación y la diversidad alimentaria que requiere una persona con discapacidad y con diversidades patológicas. Entonces es precisamente lograr que esas personas lleguen a esa recursividad de alimentos y también ser como conexión entre la alimentación y el aprovechamiento de las personas que lo reciben. Bueno, cuando nos dicen que se desperdicia esta cantidad de comida en Colombia, uno dice, pero se siente mal. Sí. Dice, Dios, ¿cuántas veces yo dejo comida en el plato? O a lo mejor compramos cosas que no nos comemos. Pero ¿será todo culpa de nosotros, los comensales? ¿O en dónde están esos agujeros, Rafael, que hacen que se desperdicie tanta comida? Bueno, es una pregunta muy interesante, Claudia, porque precisamente por eso decimos pérdidas y desperdicios. Hay una parte en donde el alimento se pierde por parte de la producción y el almacenamiento. Ahí, o sea, de esos 9.8 millones de toneladas, casi 4 millones de toneladas son en la parte de producción. Que eso puede ser desastres climáticos, una deficiencias en cómo conservar el alimento en la fase de producción, también deficiencias en los precios, la gente que dice, no, pues yo nada más voy a colectar la mitad de mi cosecha porque la otra mitad me sale más caro recogerlo que venderlo, ahí podemos hacer poco. Pero vamos al otro lado, a la parte final, a la parte ya de la distribución en los almacenes y del consumo en los hogares. Ahí se pierde el 36%, se calcula que un 20% en la parte del anaquel, que ahí es donde juegan un papel muy importante los bancos de alimentos, pero sobre todo hay 16%, que eso quiere decir 1,5 millones de toneladas que se desperdician en los hogares. Unos se pierden en la fase de producción, pero estas se desperdician y ahí sí nosotros podemos hacer mucho. Para darse una idea, con esta cantidad que se pierde y desperdicia, podríamos alimentar a los 3 millones de colombianas y colombianos que todavía se van a la cama sin una ingesta adecuada de calorías y de proteínas, lo que se llama la subalimentación. Esto es absolutamente desgarrador. Usted dice 3 millones, el Departamento Nacional de Planeación tiene una cifra de 4.800.000 colombianos que padecen hambre. Pues es una cifra aterradora y es que uno explica entonces por qué también los altos índices de violencia, por qué los altos índices, por ejemplo, de bajo aprendizaje en ciertas zonas del país o en ciertos sectores socioeconómicos. Pero esa es la clave y por eso es que quiero que ahorita Viviana nos dé su testimonio. ¿Cómo hacer para que toda esa comida que se desperdicie al final pues no se desperdicie? O sea, si la hemos de desperdiciar, al menos que llegue a buenas manos. Eso es lo que usted hace, Viviana. ¿Cómo lo hace? Bueno, esto es un trabajo precisamente de cultura, ¿sí? De empezar a enseñar a la gente que el tema de la alimentación no se restringe solamente a las 3 comidas básicas y a tener un sustento básico para poder llegar a cumplir una labor diaria, ¿cierto? Es también empezar a decirle a la gente que el tema de la alimentación de calidad, el tema de la alimentación diversa, ¿sí? En el caso de las personas que necesitan dietas adecuadas, no es tan difícil de alcanzar en un país que tiene tanta producción
producción de alimentación. Es decir, si tenemos tanta producción, ¿por qué no el consumo es proporcional a esa producción? Y eso tiene que ver mucho con esa parte de desconocimiento o la falta de acceso que la persona tiene a una alimentación adecuada, a una asesoría nutricional. A mí me gustaría que usted explicara, porque es que usted se nutre de un banco de alimentos, ¿sí? ¿Verdad? ¿Cómo se llama el banco? El Banco de Alimentos, el Banco Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá, es ese puente que nos ayuda a nosotros a poder llegar a la comunidad, llegar a la gente que necesita la alimentación adecuada. ¿Usted cuántas personas tiene en su fundación? Nosotros manejamos aproximadamente 75 familias. Esas familias están dentro de las personas con discapacidad, sus beneficiarios, el entorno familiar al que se beneficia y también los voluntarios que hacen parte del proyecto de la fundación. ¿Esas 75 personas se nutren de lo que usted se abastece con el banco de alimentos? Sí, es una nutrición que que le permite a estas personas acceder a las 3 comidas diarias, pero además de eso acceder a una alimentación adecuada en el caso de las personas que necesitan ciertas regulaciones alimentarias, es decir, no solamente garantizarte que tengas un mínimo, sino además que puedas acceder a una diversidad alimentaria en el caso de las patologías complejas que requieren alimentación especial. Exacto, porque es que cuando una persona está con una enfermedad terminal, pues o sea, para darle una mediana calidad de vida necesita una alimentación. Totalmente, además que estamos hablando de aprendizaje y si un niño no está bien nutrido, si una persona no está bien nutrida, pues no va a tener unos procesos y un rendimiento adecuado en la educación y mucho menos en el rendimiento también de su capacidad humana, de su capacidad social. Rafael, estos bancos de alimentos, estas fundaciones, uno siente que hacen una labor maravillosa, pero cuando de todas maneras vemos la cifra de 3 millones o 4.800.000 personas aguantando hambre, uno dice, pero ¿por qué no existen unas cadenas de suministro que nos permitan llegar a esa gran cantidad de personas si con la comida que se desperdicia podríamos alimentarlos no solamente a ellos, sino al triple? Claro, se trata, bueno, lo que hacen los bancos de alimentos es hacer menos escandalosa la cifra de desperdicio. Quiero aclarar primero que el panorama en Colombia es alentador. ¿Sí? Si hacemos sí, con esta cifra primero, tan aterradora, ¿es alentador? Precisamente por eso quiero aclararlo. Si hacemos una comparación de pobreza hace 10 años y pobreza ahora, las cifras son alentadoras. En comparación de 2008 con 2017, la pobreza monetaria ha disminuido en 15 puntos porcentuales, de 42 al 27. La pobreza extrema ha disminuido en 9 puntos y la mejor medición de pobreza, que es la que se llama multidimensional, que te mide la parte monetaria, la parte de salud, servicios, educación, y esa ha disminuido en casi 13 puntos. Entonces, esos son muy buenas noticias. Sin embargo, todavía falta mucho por hacer. Esos 3 millones de colombianas y colombianos que comentábamos, Claudia, en la gran mayoría de los casos están en las zonas rurales. Decimos que el hambre tiene rostro y el rostro es indígena. La gran mayoría están concentradas las cifras de desnutrición en zonas indígenas, zonas de afrodescendientes también y en zonas rurales dispersas. Tenemos todavía una gran tarea y al mismo tiempo otra parte de la tarea es en nuestros hogares. Podemos hacer mucho precisamente en la medida que podamos concientizarnos, tener una mayor cultura de la alimentación en cuanto a saber que lo que se desperdicia no nada más es alimento que se desperdicia, sino agua que fue utilizada para el crecimiento de ese cultivo, energía que también fue utilizada, todo lo que viene siendo la huella de carbono de los alimentos, que es muy, muy grande. Tenemos que reducirlas con una cultura de saber dónde se producen los alimentos, con identidad territorial, que yo sepa dónde se está produciendo la comida que se comen mis hijos, es lo mejor. Bueno, pero uno pienso en las imágenes de la gente pidiendo comida o pidiendo plata en la calle y uno dice, pero si existen bancos de alimentos como este banco de la arquidiócesis, que además no es el único, ¿por qué falla la logística para que estas personas acudan a ese banco o el banco les llegue a través de fundaciones como la de Viviana? O sea, ¿qué es lo que faltaría? Y pensemos en la gente que nos está viendo, a quien sensibiliza, que se siente sensibilizada por este tema, que cualquier ciudadano podría hacer
para llenar ese eslabón, o sea, para hacer ese eslabón de la cadena que falta para conectar donde está el alimento desperdiciado y donde está la gente que se lo puede comer. Eso que mencionas, Claudia, es muy importante en cuanto a que no todo es tarea del gobierno. Tenemos mucho que hacer en la cuestión de sociedad civil, y eso es a nivel de comunidades, no de la gran ciudad, sino de las comunidades de la gran ciudad, que es donde están los famosos, aquí en Colombia se les conoce habitantes de calle, ¿no? Pero precisamente... Un nombre muy sofisticado, ¿cómo les llaman? Usted es de México, por ¿no? dioseros. Sí. Por dioseros. Se trata precisamente de hacer una estrategia de llegarles alimento a esas personas, pero eso, ahí no está lo más grave. Lo más grave está en las otras zonas donde sí es difícil llevar. Donde no hay banco de alimentos tampoco. Exactamente, es donde aquí en el caso de las ciudades está casi toda hecha la tarea. Más bien las responsabilidades de generar una cultura alimentaria de los consumidores y también una propia estrategia a nivel comunitario de cómo le podemos hacer para no nada más no botar la comida, sino donarla, poderla donar. De eso quiero que nos hable Viviana, porque en los bancos de alimentos pues uno no se imagina realmente lo que uno puede aportar a uno de estos bancos. Es decir, usted hace maravillas con lo que la gente desecha, pero no porque lo deseche es que está malo. Es que está mal, exactamente. O sea, cuéntenos usted qué tesoros se ha encontrado en el Banco de Alimentos. Muchísimos tesoros. El Banco de Alimentos se convierte en un puente, ¿sí? En un puente entre esas personas que donan, que voluntariamente contribuyen a la alimentación de los bogotanos y nosotros que estamos directamente con la comunidad. Es decir, la persona real y en carne y hueso que llega a tu fundación pidiéndote un plato de comida, pero no un plato de comida por mendicidad, como diríamos muchas veces, sino por esa necesidad de una buena nutrición. Entonces, cuando esas personas reciben ese tesoro que es una alimentación variada, ¿sí? Porque estamos hablando de garantizarles que tengan unas frutas, verduras, diversidad en granos, en especias, ¿sí? Precisamente para garantizar que esa persona no tenga una necesidad básica suplida, sino tenga la oportunidad de diversificar su nutrición. Claro, pero nadie que compra, por ejemplo, un racimo de bananos que esté bueno, lo va a desechar. Sí, claro. Desecha es lo que ya, cuando ya dejó podrir el banano y no se lo puede comer. Pero y eso no llega al Banco de Alimentos. Es importante, entonces, sí, algunas cosas del Banco de Alimentos, sí, podríamos decir que uno dice, está en un proceso de maduración que es de necesidad prioritaria de consumo para evitar que este tipo de alimentos se pierdan, ¿sí? Pero no estamos hablando que el Banco de Alimentos únicamente de esos dona esas cosas que ya, digamos que podrían desecharse en próximos días. Hay muchas cosas del Banco de Alimentos que son precisamente donaciones de entidades, de empresas grandes, que no tienen unas condiciones cercanas de pudrirse, cercanas de desecharse, sino que por el contrario son precisamente donaciones contribuyentes que les permiten a las personas acceder donan a dinero cosas para que el banco compre diferentes, comida que esté todavía en buen tiempo. estado. De hecho, muchas empresas donan cosas que puede que tengan una fecha cercana de vencimiento, pero que están en perfectas condiciones, que pueden ser consumidas en tiempo de plazo de semanas o incluso meses, que te permiten a ti precisamente encontrarte con productos que no pensarías que son básicos de la canasta familiar, sino que también son gusticos de vez en cuando, porque también tenemos derecho a esto, a unos dulces, no sé, a un chocolate, a donas, ese tipo de cosas que tú dirías, no, pues si le estamos dando alimentación, démosle lo mismo, arroz, papa y carne y una ensalada si es el caso, ¿cierto? Pero es también permitirte que pruebes otras cosas, que accedas a otras cosas y no necesariamente a lo que ya se va a dañar o a lo básico. Bueno, para ir a comerciales, quiero traerles los testimonios de unas personas de un restaurante que se llama el Buffet King. Es de comida china. El dueño del restaurante decidió que cobra más si la gente deja comida en el plato. Vamos a ver el testimonio de uno de los meseros y de una de las cocineras del restaurante. Hay de todo un poquito que las personas pueden probar lo que les gusta, lo que no les gusta. Entonces ese es el método acá. O sea, hay mucha comida, pero a la vez se tiene una restricción a las personas a de que no desperdicien tanto, sino coman directamente lo que van a consumir. El sistema es barra libre. El cliente puede consumir todo lo que guste por el mismo valor. Pues la única recomendación que le damos a los clientes es no desperdiciar comida, ya que por cada 100 gramos que desperdicien tendrían un costo adicional de 2.000 pesos. ¿Cómo ve este mecanismo, Rafael?
¿Lo había visto en alguna otra parte del mundo? ¿Usted que lleva en la FAO cuántos años? No, se me hace muy ingenioso. Habría que ver cómo repercute en el instinto del ¿Del cliente. comensal? Vamos a ver uno. Tengo entendido es que por cada 100 gramos que dejas en el plato, pues te cobran un excedente pues en la cuenta. Es básicamente. ¿Y alguna vez has dejado comida en el plato? La verdad no, hasta hoy. ¿Por qué dejó comida ahí en el plato? Porque pues, ya había comido algo antes de llegar, entonces como que no me di las porciones y hoy sí me ganó el plato. ¿Cuánto cree que le van a cobrar por esa comida que tiene ahí? Yo creo que por ahí unos 8.000. A propósito de que estamos en la Semana Mundial de la Alimentación, estamos haciendo este programa con el representante de la FAO en Colombia y con Viviana Barrera, de una fundación que gracias a un banco de alimentos le puede proporcionar la nutrición adecuada a más de 70 personas en cuyos hogares hay un enfermo terminal. Bueno, hablemos de mucha gente dice, no, pues yo no estoy desnutrido, yo no veo gente con hambre, si hasta estoy gordito, ¿no? Y ahí hay una mala concepción de lo que realmente la buena alimentación y de lo que es la buena nutrición. Yo quisiera que usted nos hablara de eso, Rafael. Claro que sí, claro, muchas veces nutrido creen que eso es estar gordito y para nada, ¿no? Sobre todo eso en el campo, ¿no? Se trata precisamente que en Latinoamérica, si bien es cierto que lo que se busca es que para el 2030 lleguemos a la cifra de hambre cero, también es muy cierto que está creciendo en todos los países, en unos más que otros, esta pandemia, esta gran enfermedad que se llama el sobrepeso y la obesidad. Y esa no es una cuestión estética, al Estado le cuesta muchísimo. Por ejemplo, México es el primer lugar en obesidad infantil. Y eso se traduce en altos costos de tratamiento de enfermedades no transmisibles como es la diabetes producto de la obesidad. A tal grado que ahorita se gasta más en salud por consecuencia para atender diabetes producto de la obesidad que en ciencia y tecnología. ¿Sí? Es una situación muy, muy fuerte. Además de toda la importancia que reviste la adecuada alimentación en la etapa infantil, por supuesto. Y permíteme, Claudia, hacer un comercial. Esta es la Semana Mundial de la Alimentación, pero el 16 de octubre es el Día Mundial de la Alimentación, precisamente porque ese día nace la FAO en 1945, hace 73 años, y en esta semana la primera dama, la señora María Juliana Ruiz, va a estar allí en Roma, en la sede de la FAO, en un diálogo en torno a la alimentación y el sobrepeso. Son temas muy importantes. Sí, Viviana, usted que alimenta a enfermos terminales, ¿podría explicarnos bien que en una misma familia no todos tienen los mismos requerimientos para estar bien alimentados, ¿no? O sea, hay unos que necesitan más carbohidratos porque tienen más gasto calórico. Y entonces también en las familias uno ve que de pronto los más viejos están más mal alimentados que los más jóvenes, porque no hay una comida especial para ellos. ¿Cómo usted, que alimenta familias, hace ese balance? El balance radica en la necesidad precisamente de diversificar la alimentación, lo que siempre hemos dicho, tratar de que la persona sea consciente de que sus necesidades nutricionales no dependen únicamente de una genética o de una constitución familiar, ¿cierto? Muchas veces estamos exentos o expuestos a enfermedades adquiridas, a patologías adquiridas que nos hacen diversificar nuestra dieta, pero de una manera limitante, es decir, si en mi casa 2 o 3 personas tienen diabetes, por consiguiente toda la familia no consume azúcares en absoluto porque pues por consideración con estas personas, pero desconocemos que en la primera infancia, desconocemos que en etapas transitorias de desarrollo, los niños, los jóvenes, los adultos tienen unas necesidades alimentarias específicas que no pueden ser restringidas por sencillamente, conciencia colectiva con la familia, ¿cierto? Entonces, hemos tratado precisamente de, además de darles el alimento, educar, ¿cierto? Educar a esa familia en las necesidades nutricionales que se tienen, en las condiciones nutricionales en las que se deben preparar los alimentos, en las condiciones en las que se tienen que
transformar esos alimentos en nutrición para estos chicos y no solamente para los niños, sino para sus familias también, además de permitirles que accedan, ¿cierto?, a esas variaciones nutricionales que muchos tienen restringidas por tema de su enfermedad. Se nos va acabando el tiempo y yo quisiera que cada uno le diera unos consejos a la audiencia respecto a cómo derrumbar mitos acerca de la alimentación y sobre todo cómo, digamos, acabar con los malos hábitos de desperdicio y de mala alimentación y empezar a crear buenos hábitos. Un par de consejos, Rafael. Bueno, además de todo, yo quiero invitarlos a que cambiemos nuestra cultura alimentaria. Tenemos que trabajar sobre todo con los niños. El concepto de una buena alimentación se tiene que aprender desde la escuela, de ahí la gran importancia que reviste los temas del programa de alimentación escolar, por ejemplo, en donde se debe de mezclar lo que es política social con cultura alimentaria y que eso se traduzca también en inclusión de los pequeños productores que estén más cerca, que sean ellos quienes abastezcan en alianza con la agroindustria, quienes abastezcan a las escuelas para dar una alimentación de calidad y en donde se vea precisamente una mayor cultura del alimento balanceado. Sí. Tenemos que trabajar con los niños en ambientes alimentarios saludables y esos van a ser en 30 años los que no prefieran una hamburguesa, los que prefieran una alimentación mucho más equilibrada. Ese sería el reto. Pues además invitar a la gente a que tome esa cultura de la alimentación no solamente para el consumo alimentario, sino para la adquisición de los alimentos. Muchas veces las personas compran más de lo que consumen, ¿cierto? Y eso implica que a posteriori los alimentos se entren en descomposición. Es concientizarnos de que la alimentación balanceada no requiere de miles de productos y de miles de cantidades, sino precisamente de algo pequeño, considerable, nutricionalmente balanceado, pero que tampoco te requiera a ti posteriormente desechar alimentos que puede que sean mejormente aprovechados por una persona que lo necesita. Bueno, es la cultura de también comprar con conciencia. Y para cerrar, yo creo que vale la pena también decirles a los papás que lleven a sus hijos a ver todo el trabajo que cuesta hacer crecer la comida. Ordeñar una vaca, todo el trabajo del campo es un trabajo muy duro, es un trabajo generalmente mal remunerado y si acercamos esta vivencia a nuestros hijos, pues seguramente ellos van a valorar más lo que se les pone en el plato. Muchas gracias. Claudia, gracias a Rafael Zavala, que es el representante de la FAO en Colombia, y a Viviana Barrera de la Fundación, recuérdenme. Sinapsis Colombia. Sinapsis Colombia, muchas gracias Viviana, y a ustedes también gracias por acompañarnos. Los dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Que tengan feliz descanso. Mejor hablemos.